Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravillosamente trascendental Srimad Bhagavatam. El último texto compartido decía lo siguiente: en ese trascendental estado de Labdopashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las diferentes criaturas. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión material, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material, ¿verdad? Entonces hablábamos ayer del estado del Labdopashanti, hablamos también, dedicamos un gran tiempo a hablar sobre esta alusión didáctica que muchas escrituras hacen del plano de conciencia material, o lo que llamamos realidad material, comparándola con un espectáculo de luces y de sombra, o con un espectáculo de reflejos, como espectáculos de vibraciones, o sea, a fin de cuentas, con un espectáculo no permanente, que se realice en base a construcciones no permanentes. Y el estado del Labdopashanti es un estado que, al trascender o salir de todo ese espectáculo, ya el ser plenamente consciente no queda sujeto a nada de lo que anteriormente le sujetaba, ni en un sentido ni en el otro, o sea, ni en el sentido del supuesto placer, ni en el sentido del supuesto sufrimiento. Debe entenderse que placer y sufrimiento nunca van a estar separados en el mundo material, puesto que la disminución del uno es el aumento del otro. En la medida que hay algo que le da placer a alguna criatura, o en lo que esa criatura encuentra placer, entonces la disminución en la presencia de ese algo ya es la preparación para el sufrimiento, puesto que el sufrimiento en ese caso sería lo opuesto del placer. Entonces, cuando está la criatura liberada de todos los efectos que los diferentes asomos en ese espectáculo han establecido en su corazón y en su mente, confundida por que su inteligencia verdadera está adormecida, cuando ella ha despertado su inteligencia mediante el conocimiento real, cuando ha aquietado su mente, cuando ha también aquietado el ímpetu, la intranquilidad de los sentidos, que siempre están constantemente dándole información. Los sentidos son los que se encargan de constantemente darle alimento, estimular a la criatura para que permanezca en el espectáculo. O sea, sin los sentidos no habría espectáculo, porque no habría por dónde introducir la información. Claro, el espectáculo grande se da en la mente, pero los sentidos son quienes alimentan primeramente a la mente. O sea, la mente hace el espectáculo con la información que le llega desde los sentidos, la elabora, hace toda la escenografía, escribe todo el guión y desarrolla, y así va complejizando guiones posteriores, siempre entrelazados con guiones pasados. Quiere decir que en el transcurso del tiempo el espectáculo se va complejizando y incluye una continuidad. No solo se refiere a esta vida, sino a los residuos de todos los demás espectáculos por los cuales hemos transitado, que se puede decir en el caso del ser humano han sido ya todos los espectáculos. Por eso la literatura védica hace también mención a un fenómeno muy profundo que hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo, que es que dice que después de pasar por los 8.400.000 formas de vida, entonces llega la entidad viviente o el alma a la forma humana.
Quiere decir que desde ese punto de vista y también observando la complejidad del funcionamiento de la maquinaria humana y la complejidad incluso genética, se puede deducir que en potencia tiene allí guardado el ser humano determinadas tendencias que vamos a encontrar de forma disgregada y de forma diseminada por todas las especies o modos de existencia, al menos las conocidas en este planeta Tierra. Quiere decir que tenemos bastantes cosas acumuladas que están allí y que en un momento u otro parecen emerger. Por eso el ser humano tiene también desarrollado mecanismos fisiológicos que son mecanismos que le permiten la posibilidad de, si se empeña en ese sentido, aprender a regular. Porque si no regulara, entonces fuera totalmente un caos. Lamentablemente estamos careciendo de esa regulación consciente o estamos confundiendo la represión con la regulación consciente e inteligente y no son lo mismo. La regulación consciente e inteligente dirige hacia la evolución humana y la represión dirige hacia la enfermedad humana. Entonces acá dice el texto 18, entonces vamos a colocarnos en el punto por el cual estamos. Una persona practicante, etcétera, etcétera, ha seguido determinados tipos de práctica, conocimientos, comprensiones, todo un proceso hasta que se sitúa en el estado del Abdo-Pashanti o el estado de completa esta tranquilidad, liberación, etcétera, etcétera. Aunque todavía no está situado, apuntábamos en el amanecer espiritual de ayer en lo que se conoce como la realidad espiritual variada o la realidad donde se desarrolla la actividad espiritual. En este Abdo-Pashanti, propiamente dicho, en sus márgenes, en su primera etapa, no hay actividad, es simplemente conciencia, nada más conciencia. Se sabe que se existe, no existe nada más, no hay ignorancia porque hay conciencia, si hay conciencia no hay ignorancia, entonces toda la existencia se torna como un resplandor, lo único que se percibe, por decirlo así, es una especie de resplandores a lo que se le llama también el Brahmayoti o el resplandor del absoluto o el Brahman, o sea, el resplandor del Brahman. Eso es lo que se percibe. Entonces la verdad absoluta en ese punto se percibe como luminosencia. Esta luminosidad no es una luminosidad comparada como la de acá. Por ejemplo, la luz que usted percibe aquí debe saberla que proviene del sol y que al mismo tiempo proviene de una serie de reacciones químicas, etcétera, etcétera. Quiere decir que es una luz derivada de y está sujeta por tanto a esas causas. Pero sin embargo esa luminosidad de la cual hablan las escrituras, a la cual accede el ser consciente una vez liberado de todo lo que lo identificaba de modo erróneo, no es una luminosidad producida por ningún elemento químico, sino es la forma en que la conciencia captura y traduce a lo espiritual. En tanto todavía no se ha especializado en sentidos espirituales para comenzar a integrar lo que es la variedad y los detalles. La conciencia en su estado primario no puede contemplar detalles, porque los detalles no son más que el espectáculo que los diferentes sentidos empiezan a proyectar. La conciencia o el ser empieza a vivir los detalles en la medida que va desarrollando lo que se llama los sentidos, porque los sentidos toman una especificidad del fenómeno total. Por ejemplo, usted observa un automóvil cruza frente a usted. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay variedad en esa experiencia? Porque los ojos captan la parte de lo que es el color, la forma y la dan de manera independiente. El oído capta de ese fenómeno llamado automóvil cruzando, capta lo que es el sonido. Y así, o sea, cada uno le da una información diferente. Entonces, la diferencia es lo que arma la variación. En tanto, los sentidos no se desarrollan. La percepción que tiene el ser desde la conciencia esa unitaria es una percepción no variable, o sea, no hay variabilidad.
en esa percepción, por tanto no hay riqueza en cuanto a detalles, no hay detalles, todo se percibe como una sola cosa, informe y no detallado, o sea, informe, o sea, se informa, no formal y no detallada. Esto es importante. Entonces, allí en ese punto está en ese estado. Sin embargo, está en un estado muy placentero, nada perturba, nada de eso, pero tampoco nada da variedad de placer. Ahora, desde ese estado, sin embargo, ¿qué pasa? Vamos a continuar al texto 18, que sin lugar a dudas es un estado de liberación. Dice: los trascendentalistas desean eludir todo lo ateo, pues conocen esa situación suprema, o sea, la mencionada anteriormente, el estado del Abdopashanti, en la que todo está relacionado con el Supremo Señor Vishnu. Luego, entonces, un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies de lotos del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. Aquí, la traducción de la palabra ateo debe entenderse no refiriéndose a una persona, sino debe entenderse con todo aquello que no está establecido en relación con Dios, o sea, todo aquello lo mismo que se realiza, que se piense, que se desee, etcétera, etcétera, que no se haga desde una concepción de relación con el Señor. Yo como un alimento y lo como desde la conciencia y el pensamiento consciente e inteligente de que de alguna forma ese alimento, ¿no?, está siendo proveído por el Señor, pues partiendo, el Señor es quien creó todas las condiciones para que la planta, si es un alimento de origen vegetal, la planta creciera, etcétera, etcétera, toda esa pila de cosas. Y después, bueno, incluso el aparato fisiológico que yo tengo ahora que permite masticar, digerir también de una forma u otra, fue diseñado bajo la supervisión del Señor, aunque no por el Señor directamente, pero sí bajo su orden y supervisión. Entonces, en ese sentido, armado de ese conocimiento, el acto de comer se convierte en un acto asombroso, tanto por cómo es posible que suceda, cómo es posible que un grupo de huesos, músculos, etcétera, etcétera, que realmente están muertos porque no tienen vida propia, cómo es posible que esa pila de piececitas se ensamblen de forma tan coordinada, ensamblen y coordinen una serie de elementos bioquímicos, químicos, fisiológicos que permitan la simpleza, porque lo vemos como una simpleza, pero no es una simpleza de comer, de llevar un alimento a la boca, masticar, digerirlo, absorber los nutrientes y desechar los no nutrientes cuando todo el sistema digestivo y el organismo está funcionando bien. Entonces, frente a esa conciencia de una maravilla tan elevada, crea el asombro. Y uno nos dice qué mecanismo tan asombroso. Entonces, si el mecanismo es asombroso, qué asombroso es aquel que lo ha creado, los que han participado de su creación y sobre todo aquel que ha supervisado la total creación. Entonces ese momento de alimentarse se convierte en un momento de asombro y entonces después le sigue el agradecimiento junto con la reverencia. Uno siente la reverencia, porque la reverencia y el asombro van de la mano y entonces el asombro y la reverencia también van de la mano cuando es algo favorable con el agradecimiento. Uno se siente agradecido como sin participar en nada de esa creación, de todo eso que mencionamos, aún así le está siendo posible beneficiarse a través de ella. Entonces ahí viene el agradecimiento. Fíjense cuántos tipos de conciencia o estados va pasando y se combina. Y entonces eso hace que ese acto de estar frente al alimento y de alimentarse, lo que llamamos alimentarnos, se convierta en un acto doble. Primero, un acto sagrado en tanto nos está remitiendo a una conciencia relacionada a Dios o un estado de conciencia de Dios, todavía primario, pero ya estado de conciencia de Dios. Y segundo, un acto de servicio devocional en tanto está también
haciendo que nuestras actividades estén vinculadas al Señor. O sea, las vinculamos al Señor y eso evidentemente también da placer al Señor. También surge este estado de agradecimiento y eso con el tiempo se va tornando un reforzamiento entre mi vínculo con Dios y a su debido tiempo va surgiendo un sentimiento de amor. O sea, el asombro, la reverencia va pasando, se va transformando en agradecimiento que dentro de sí contiene al mismo asombro y a la reverencia y después ese agradecimiento va transformándose en cariño y el cariño a su debido tiempo se va transformando en amor y el amor nos vuelve totalmente adictos al Señor. Fíjense ese hecho. Entonces ese hecho de comer en ese momento podría, o en ese estado, podría ser calificado como una actividad religiosa. Viendo el término religioso desde su interpretación como algo que nos relaciona, que nos religa, que nos restablece en una posición determinada de vínculo hacia otro elemento, ¿verdad? El hecho de comer se vuelve entonces todo un acto religioso. Ahora, vamos a el mismo hecho. Usted llega, usted tiene hambre, ahí hay una comida, usted la compra, la elaboró, usted la come, usted percibe los sabores, qué rica está esta comida y qué sabrosa está, usted disfruta de ella. Evidentemente el cuerpo va a hacer el mismo proceso, va a masticar, va a tragar, va a preelaborar, va a predigerir, va a digerir, va a coger los nutrientes, va a desechar los no nutrientes si es que el cuerpo está funcionando adecuadamente. En los dos casos se hizo la misma actividad desde el punto de vista, por decirlo así, material, o sea, desde el punto de vista perceptible por los sentidos, desde el punto de vista fisiológico. Tiene el mismo provecho, aparentemente también desde el punto de vista fisiológico, pero una tiene beneficio en lo relacionado a lo espiritual o a la evolución hacia lo espiritual y la otra no. Entonces, en el primer caso se podría decir como una actividad religiosa y en el segundo caso una actividad atea. Entonces, en ese caso, en el segundo caso, el comer fue una actividad atea. ¿Por qué? Porque no estuvo vinculado en ningún momento a el Señor Supremo, o al menos en el pensar o vincularlo de alguna forma con el Señor Supremo. Entonces, a eso se refiere lo ateo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos devotos puros de los que habla aquí la Escritura ya han experimentado el placer superior que hay en el estado del Abdo-Pashanti, en el estado de liberación, entonces ya ellos no quieren saber nada, absolutamente de nada, de ninguna cuestión que no esté relacionada con el Señor. De hecho, ellos lo relacionan todo con el Señor porque ellos no quieren caer de ese estado de Abdo-Pashanti. Y aquí hay un punto clave de la enseñanza y es importante y que lo dejamos inconcluso conscientemente, premeditadamente en el amanecer de ayer, que es el punto clave de la única forma que hay de mantenerse en el estado del Abdo-Pashanti es continuándolo. O sea, continuándolo significa seguir avanzando en la relación con la verdad absoluta y esto necesariamente lleva a la personificación de la verdad absoluta. Hay que entrar al estado o al área donde la verdad absoluta se muestra totalmente personificada. No es que la personificamos. Aquí hay una diferencia. En el mundo material, en el estado de la imaginación, nosotros podemos personificar a la verdad absoluta, guiándonos por lo que las escrituras dicen, por sus descripciones y hacemos una visualización, una proyección imaginaria y la personificamos. Pero esa es nuestra personificación de la verdad absoluta. La diferencia es que en el plano de la variedad espiritual nosotros no personificamos nada, sino que la propia verdad absoluta se revela personificada. El plano espiritual es totalmente independiente, significa que no depende de tu criterio voluntario, de lo que tú quieres que suceda o quieras que no suceda, porque es el plano del amor por Dios y por tanto ya tú no quieres que suceda o no suceda nada.
en cuanto a tu propio interés o tu propio deseo. Entonces la única forma, hablábamos en el encuentro anterior, de que este estado del Abdopashanti es un estado intermedio, un estado marginal, entiéndese marginal como que se encuentra entre dos estados diferentes, como la orilla de lo que llamamos la playa. La playa es un estado marginal, una región marginal del océano, porque es ese espacio, un espacio determinado entre la tierra y el mar. Y ahí es donde las personas se bañan, se divierten, etcétera, etcétera. Es al mismo tiempo tierra, tiene partes secas, al mismo tiempo mar porque ya hay agua, pero todavía no es propiamente el mar o el océano y no es completamente la tierra. Tiene de los dos componentes, es el lugar de encuentro. Es una coyuntura. Lo coyuntural. Es un lugar de encuentro. Entonces la Abdopashanti es un estado de encuentro, es un estado intermedio donde el peligro, la debilidad está que siendo un estado intermedio es un estado de tránsito. Nadie puede permanecer en la Abdopashanti. Más tarde o más temprano o se proyectará sus cuestiones, sus potencias hacia el océano de lo material, comenzando una creación material desde una postura diferente, o seguirá hacia la variedad espiritual. Entonces el devoto puro, por supuesto, tiene la cuestión de la devoción, entonces va a continuar hacia el término de la variedad espiritual, donde el Señor es el eje central, lo único central. De hecho, el Abdopashanti, el estado del Abdopashanti es posible únicamente porque la conciencia desvinculada, desidentificada de todo lo ilusorio, comienza a identificarse únicamente con todo lo real. Y todo lo real, repito, en ese momento se muestra como plena luminosidad. Entonces se ha identificado con eso e identifica eso como la presencia del Señor. O sea, la presencia absoluta de la verdad. Y eso es el impersonalismo, ¿verdad? Que sin lugar a duda es sublime, es trascendental, en tanto está absorto completo el practicante en la presencia del Señor desde su aspecto no localizado. Ahora, imagínese que usted ha accedido a ese estado, que ha conocido ese estado, y entonces ese estado, al ser superior en disfrute, le otorga paz, tranquilidad, el gozo ese perfecto y puro. Entonces ya comparado con los otros estados anteriores que usted llamaba placer, etcétera, etcétera, que eran transitorios, efímeros y que siempre traían alguna consecuencia o traen alguna consecuencia, deja de ser atractivo y deja de ser interesante. Entonces, si ese estado es relacionado con Dios, lo lógico es que el trascendentalista dice, bueno, ¿para qué yo voy a seguir buscando goce en nada que diferente a esto? O sea, ¿para qué buscar goce en algo que no esté vinculado al Señor Supremo? Entonces el trascendentalista se sitúa en esa postura de fiel permanencia, determinación, o sea, solo relacionando todas las cuestiones con el Señor, o solo todo aquello que se me presente como relacionado con el Señor, será lo que yo aceptaré en mi vida. Por eso en los principios védicos, los principios de la literatura védica, los principios del camino védico, al igual que los principios de otros caminos respetables, implica una cuestión básica: aceptar todo lo que sea favorable para el servicio al Señor, o sea, para que fortalezca mi vínculo con el Señor, y rechazar todo lo que sea desfavorable para el cultivo de mi relación progresiva, amorosa, consciente con Dios. Es como en una pareja, es como en cualquier tipo de relación. Si usted quiere que una relación prospere, usted tiene que comenzar a observar y analizar de ambas partes qué es lo que es favorable, qué es lo que yo hago o puedo hacer que no es favorable porque hace que la otra parte se incomode o no sé qué o no sé cuánto, y qué es lo que la otra parte puede hacer que no es favorable porque hace que yo me... Entonces un reajuste de todas las cuestiones, no solo de las cuestiones que yo hago, sino también de las cuestiones que yo me gustan, las que no me gustan, porque hay que sacrificar de ambos aspectos.
No solo que el otro cambie completamente en función de lo que a mí me gusta, sino yo transformar también algunas cosas que quizás no son las más adecuadas y las tengo muy sólidamente establecidas. Lo mismo es, pero aplicado al plano de la relación espiritual o la relación absoluta. Las relaciones, de hecho, que se dan en el mundo material como tendencia natural de la criatura independiente, no son más que un reflejo, así como todo lo es en este mundo, un reflejo, un resonar de algo que sucede en el plano de la variedad trascendental. Las relaciones originales están siempre ocurriendo en el plano trascendental, en tanto ocurren entre las porciones espirituales conscientes y el todo espiritual consciente, o sea, el Señor Supremo, personificado como otra porción, pero la porción suprema. Entonces, esa relación que hace se refleja en los diferentes universos. En todos los universos todo tiene la tendencia a relacionarse. Si usted estudia química, de manera básica le van a enseñar el electrón, el átomo, un núcleo atómico, el protón, el neutrón, el electrón, cómo se atraen unos a otros, cómo tienden a vincularse, a asociarse. Después los átomos se atraen formando moléculas, las moléculas se atraen formando compuestos más complejos o compuestos en caso llegan a formar proteínas. Las proteínas después son elementales en la vida forma los tejidos, o sea, las células, tejido, órgano, sistema de órganos, así. O sea, todo, hay una ley que es la ley de la necesidad de la relación. Todo está llamado a relacionarse, pero nosotros, habiendo olvidado la manera adecuada de relacionarnos, y estamos llamados como seres humanos a administrar toda esa relación que se mantenga coherente, armónica en todo sentido, en la naturaleza, en lo que sea, en la creación toda. Pero hemos echado a perder esa cuestión porque hemos dejado de sabernos administradores y nos hemos creído dueños. Y dueños por demás, dueños ignorantes, caprichosos, y por eso estamos armando un desastre de lo que debería ser una maravilla, tanto en el mundo natural como en nuestra propia vida personal e interna. Entonces la espiritualización sería un rellamarnos a recapacitar sobre esta cuestión y volver a preguntarnos cómo podemos retomar el puesto adecuado funcionalmente, eficientemente, como administradores o representantes del gran administrador. Entonces, en ese punto, por eso es que el texto dice: los trascendentalistas desean eludir, apartarse de todo lo ateo, las conversaciones, y si de una forma u otra no las pueden relacionar con el Señor Supremo, como sacar alguna enseñanza vinculada con el Señor Supremo, y entonces participan lo menos posible. Si tienen que hacer obligatoriamente porque es un deber de trabajo, lo hacen, pero lo menos posible, y tratan que su intervención esté avalada por la sabiduría de la enseñanza sagrada. No es que hablen de los libros sagrados en una reunión de trabajo, pero sí que la sustancia, la sabiduría de los libros sagrados esté colocada dentro de las palabras y el vocabulario que ellos empleen. Que lo que ellos aconsejen, que su punto de vista sea un reflejo hasta donde ellos puedan, hasta donde cada cual vaya avanzando, de lo que va aprendiendo en la cuestión de su acercamiento a Dios. Si no es así, entonces mejor callan, o simplemente, si no es así, mejor no participan de nada o van participando cada vez menos. Eso pasa también con las compañías. Dice: pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Señor Vishnu, o sea, todo está en perpetuo estado de yoga. Luego, entonces, un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidad, o sea, deja de ser perturbador y deja también al mismo tiempo de perturbarse. La doble realidad, o sea, de que te suceda algo, ser débil ante algo, o sea, frente a la frágil a la perturbación, pero tampoco causas perturbación. Por eso Bhagavad Gita, Señor Krishna, dice que el devoto puro es el buen amigo, el mejor amigo también de toda otra criatura. O sea, porque él no perturba a ninguna criatura.
Ojo, una cosa es perturbar y la otra cosa es que una criatura se perturbe sola por sus propios traumas, sus propios temores. Pero el devoto, una de las señales que nos va indicando que vamos avanzando en la cuestión de la purificación, encaminándonos hacia lo espiritual, es que nos vamos volviendo cada vez menos perturbadores. Todo lo que hay en nosotros que perturba, que tiende a crear desorden, se va un poco diluyendo. Entonces dice, no crea perplejidades y al mismo tiempo no se confunde, porque en la misma medida que nos vamos estableciendo en el conocimiento de la suprema, maravillosa personalidad de Dios, en esa misma medida todo aquello que nos confundía se va diluyendo porque va siendo colonizado por el solo amor. El solo amor y el conocimiento que deriva de la experiencia amorosa. La confusión, la duda, las preguntas van terminando con el tiempo. Dice, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. De eso se compone la vida del devoto en su estado puro y a eso se acerca la vida de aquel que está progresando en el sentido de la purificación y el caminar hacia la autorrealización. Cada vez más la presencia del Señor, caracterizada por sus pies, van siendo el objeto de adoración, el centro de la vida de ese practicante, y dice aquí algo muy hermoso, se los colocan en su corazón, o sea, se ponen a los pies del Señor y los convierte en el único habitante de la habitación de su corazón, que a fin de cuentas le pertenece también al Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque estamos transitando caminos maravillosos donde se nos están abriendo unas nuevas perspectivas de cómo ir asumiendo, de cómo ir un poco acogiendo, de cómo ir procesando este asunto de nuestra relación con Dios. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la grabación. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind